Hola chicas, hola chicos. En este vídeo vamos a empezar un ejemplo sobre cómo realizaríamos un recuento de datos y esto nos va a dar pie a luego poder realizar tablas de frecuencias, etcétera, que es la manera en la que nosotros vamos a analizar unos datos para poder realizar un estudio estadístico. Entonces, para ello, lo primero y fundamental y más importante es el recuento de datos. Si la variable es cualitativa, se anota el valor y el número de veces que aparece, ¿vale? Es decir, a cuántas personas, cuáles son los colores favoritos de una clase. Pues habrá gente a la que le guste el rojo, habrá gente a la que le guste el verde, el azul. Eso es una variable cualitativa porque el rojo no es un número. Pero sí podemos contar, pues hay 3 personas a las que le gusta el rojo, 4 personas les gusta el morado. Y eso es a lo que se refiere, ¿vale? Anotaríamos el valor y el número de veces que aparece. Sin embargo, si la variable es cuantitativa, se escriben en orden creciente y se anotan las veces que aparece cada uno. Esto ahora vamos a ver qué significa. Si es cuantitativa continua y aparecen muchos valores, o si es discreta, es conveniente agruparlos en intervalos llamados clases, que suelen tener la misma amplitud. Ahora en el ejemplo vamos a ver qué significa esto. Entonces, vamos con nuestro ejemplo. Supongamos que en un punto de carretera se ha hecho un estudio estadístico, midiendo por radar la velocidad de los vehículos que han pasado por allí durante 1 hora. El resultado, correspondiente a 30 coches, ha sido el siguiente. Y nos dan una serie de datos, ¿verdad? Esto se llama nube de puntos, pero bueno, datos, podemos llamarlo, en el que han sido 30, luego la muestra. ¿Cuántos datos dispone la muestra? ¿No? Lo primero que nosotros vamos a mirar. La muestra son 30, ¿verdad? El tamaño de la muestra, que normalmente se pone como una n, es igual a 30. Este sería el tamaño de la muestra, ¿vale? Esto es muy importante. Por allí, por esa carretera, a lo mejor pasan muchos más coches de 30. Eso sería la población. La población son todos los coches que pasan por esa carretera. Pero nosotros no vamos a hacer el estudio con todos los coches. Lo vamos a hacer con 30, que son los 30 datos que hemos recogido con el radar, ¿vale? Y estos son los datos. Vemos que son velocidades muy dispares, ¿no? Hay uno 100, 60, en fin. Bien, ¿cuál sería el primer paso? Lo primero que tenemos que hacer son unos datos generales, ¿vale? Nos interesa el total de datos, que eso ya lo sabemos, ¿no? El tamaño de la muestra, que eso eran 30, ¿verdad? También aquí es muy importante que nosotros nos fijemos en cuál es el mínimo valor y cuál es el máximo valor, para poder saber entre qué datos nos movemos, ¿vale? Bien, entonces lo miramos. A 100, a ver, ¿cuál va a ser el mínimo? Parece que el mínimo es 60, ¿verdad? Miramos todos nuestros datos y 60 es el valor mínimo. Luego aquí escribiríamos un 60. Bien, ¿cuál es el máximo valor? Pues nosotros miramos nuestra tabla y si os fijáis detenidamente, vamos a ver que el máximo valor es 140, ¿vale? Que lo tenemos aquí, 140. Y entonces ahora nosotros sabemos que el coche más lento ha ido a 60, el más lento. Y el más rápido ha ido a 140, ¿verdad? Luego, ¿entre qué velocidades? ¿Cuántas velocidades hay entre 60 y 40? Esto es muy importante. Esto se llama el recorrido. ¿De dónde a dónde? Pues lo único que tenemos que hacer es 140 menos 60 y esto me da 80, ¿vale? 80. Es decir, entre el más lento y el más rápido hay 80 kilómetros hora, ¿vale? Porque a mí no me va a interesar hacer un estudio sobre los coches que han pasado a 40, porque no hay ninguno, ¿vale? Por eso solamente me quedo con los que han pasado desde 60 hasta 140. Y esos son 80 de recorrido, ¿vale? Bien. Luego, ¿qué recorrido voy a usar? Pues el recorrido 80. Aquí, chicos, pone nuevo recorrido porque hay veces que no utilizamos el mismo recorrido que nos ha dado. Supongamos que nosotros tuviéramos alguien que ha pasado a 59,5.
Pues entonces lo que necesitaríamos sería no coger 80 de recorrido, sino 81, ¿verdad? Empezar en 59 e ir hasta 140. Pero no es el caso, ¿verdad? No es el caso. Luego, nosotros 80. Ahora, número de intervalos. ¿Esto qué significa? Si os acordáis, ya aquí habíamos comentado que si la variable es cuantitativa continua y aparecen muchos valores, es decir, fijaos que nosotros tenemos 140 menos 60 es igual a 80. Tenemos 80 posibles valores, que luego a lo mejor tenemos, no los hemos contado, pero a lo mejor tenemos 10, 12 valores diferentes, pero no vamos a hacer una tabla con 10, 12 valores. Lo normal es intentar reducir ese número de valores. Nosotros, con esos 80 valores, en lugar de hacer una tabla infinita con un montón de filas, vamos a hacer simplemente 1, 2, 3 y 4 filas, entre los que vamos a recoger los 80 valores, ¿vale? Entonces vamos a dividir 80 valores que tenemos en 4 intervalos. Normalmente, chicos, intentamos tener 4, 5, 6. Si son muchos los valores, pues vamos a tener muchos. Nosotros en nuestro caso vamos a utilizar 4 intervalos, ¿vale? Estos se llaman intervalos. Son intervalos porque vamos a coger trocitos del 80, ¿vale? Bien. Entonces, número de intervalos, 4 y nos lo apuntamos. Bien. Amplitud. ¿Qué significa la amplitud? Significa qué tamaño van a tener esos intervalos. Si yo tengo desde aquí hasta aquí 60, 140, ¿no? Y entre medias todo esto son 80, ¿verdad? Bien, si yo esto lo divido en 4 partes, 80 entre 4, 80 porque son 80 los que yo tengo aquí, ¿no? Del 60 al 140 van 80. Luego 80 entre 4, ¿cuánto me da? 20, ¿verdad? Luego yo voy a tener aquí 20, 20, 20 y 20. Lo divido en 4 intervalos. ¿Lo veis? Es lo único que estamos haciendo de momento. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar con 4 datos. En lugar de con 80, lo hemos reducido a 4. Y entonces ahora lo que yo necesito saber es qué datos va a haber en cada intervalo, ¿vale? Yo necesito saber qué datos va a haber en cada intervalo. Porque yo sé que aquí empiezo en 60 y aquí acabo en 140. Pero, ¿qué datos va a haber en el intervalo 1? Pues vamos a ver. 60 más 20, ¿cuánto da? 80, ¿verdad? Luego aquí yo voy a tener los datos entre 60 y 80. Siempre vamos a poner un corchete delante del límite inferior, ¿vale? Y vamos a poner un paréntesis en el límite superior, ¿vale? El límite inferior es el que marca el principio del intervalo y el límite superior es el que marca el final del intervalo. Bien, vamos a ver el siguiente intervalo. Empieza en 80, y a ver hasta dónde llega. 80 más 20, 100. O sea que me va a ir de 80 al 100, ¿vale? Ahora, del 100 más 20 va a ir del 100 al 120. Vale. Y en este último va a ir del 120 al 140. Y en el último sí que lo cogemos porque ya es el último dato, ¿vale? Cogemos el primero y el último. Y entre medias, el que acaba el intervalo con paréntesis, ¿vale? Bien, ya tengo mis 4 intervalos. Entonces los voy a poner aquí, ¿vale? Entonces este yo ya sabía que empezaba en 60 y acababa en 80. El segundo empieza en 80 y acaba en 100. Donde acaba este, empieza el siguiente. Y acaba en 120. Y de 120 a 140. Si os fijáis, chicos, yo ahora en lugar de tener 30 datos con 80 posibilidades, solamente tengo 4.
y esto se llama marca de clase, ¿vale? Pero la marca de clase es muy largo decir el intervalo del 60 al 80. Entonces lo que hacemos con la marca de clase es poner aquí el punto medio de cada intervalo, ¿vale? Y eso es como si lo llamamos rojo, la primera, la segunda, pero en lugar de eso vamos a utilizar un número, ya que estamos en matemáticas y es estadística. Y entonces el punto medio de ese intervalo, ¿cuál es? Entre 60 y 80, 70, ¿verdad? El punto medio, ¿cuál es? Entre 80 y 100, 90. El punto medio entre 100 y 120, 110. Y el punto medio entre 120 y 140, 130. Y estos numeritos es lo que llamamos marca de clase. Vamos a ver qué significa esto bien, para el que todavía no lo haya entendido. Esto significa que yo ahora, por ejemplo, el 120 ahora para mi tabla de valores ya no es 120. El 120 está representado por el 130. Entonces yo ahora, si veo un 120, es como si viera un 130. Si yo ahora, por ejemplo, veo un 110, el 110, ¿por qué no está representado? Por el 110, vale, en este caso sí. El 105, ¿por quién está representado? Estaría aquí, ¿no? En este intervalo. Estaría en este intervalo. Luego está representado por el 110. Unos datos que no hemos terminado de rellenar aquí son los de esta tablita, ¿vale? Aunque ya lo hemos hecho. ¿La amplitud cuál era? 20, ¿no? 20 el tamaño de cada intervalo, ¿vale? Que lo habíamos hecho si os acordáis, 80 entre 4 igual 20, ¿vale? 20 es el tamaño de cada intervalo, ¿vale? El primer límite inferior, la velocidad más lenta, 60. El último límite superior, la velocidad más rápida, 140, ¿vale? Y estos son los datos que nosotros, cuando nos dan una nube de puntos, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser esto, para luego poder realizar la tabla de frecuencias. Pero primero hacemos estos datos. 70, 90, 110 y 130 son mis representantes, ¿vale? Y ahora, frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? La frecuencia es cuántas veces aparece un dato en mi nube de puntos, ¿vale? Pero ahora me diréis, profe, pero es que 70 solo aparece 2 veces. No, 70 es nuestro representante. 70 representa todos los valores que hay entre 60 y 80. 80 sin coger, ¿vale? El 80 es del segundo intervalo. Luego yo tengo que mirar todos los valores para 70, por ejemplo. Para 70 yo tengo que mirar todos los valores desde el 60 hasta el 79,999. ¿Vale? Entonces vamos a contar. ¿Cuántos valores hay entre 60 y 79,999? Pues a ver. Vamos mirando aquí en nuestra fila, ¿vale? Y vamos tachando. El 70 lo tacho. 65 me vale 3. El 85 no. El 80, como veis, no lo cojo. 4, 5, 6 y 7. 7, ¿vale? Es decir, voy a tener 7 valores. Lo hago con el siguiente también. Vamos a hacerlo. Bien. Entre el 90, yo aquí voy a contar entre el 80, ahora sí lo cogemos, recordad. ¿Hasta cuál? Hasta el 99,999. Es decir, el 100 no, porque el 100 le corresponde al otro, ¿vale? Bien, pues vamos a contar. A ver, entre 80 y casi 100, sin coger 100. Pues a ver, el 100 no lo cojo. Luego 1 y 10, ¿verdad? Hay 10 valores. De la marca de clase 90 hay 10 valores, porque lo que cuento es entre el 80 y el 100, ¿vale? Los otros dos intervalos los dejo para que los hagáis vosotros en casa. Como veis, aquí ya tenemos toda la tablita completada.